Carlos, amigo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hemos oído hablar muchas veces de ah, manejar un ASIAIR a distancia, en remoto, y bueno, dije, pues ¿es posible montarse un observatorio y controlarlo todo con un ASIAIR? Y nada, pues con un colega, sí señor, nos hemos montado un observatorio con dos equipos, los dos controlados por ASIAIR. Y nos vas a contar cómo lo has hecho, ¿verdad? Sí, voy a explicar todo, desde el principio hasta el final, para que cualquiera que quiera montarse un observatorio controlado con ASIAIR eh, pueda hacerlo. Ya no va a ser coger cositas, he oído que en tal sitio lo hacen, o fulanito ha dicho en su foro, en su blog, en su web que lo ha hecho. No, no, aquí lo vamos a explicar de 0 a 100. Muy bien, pues nada, si tienes curiosidad de cómo montar observatorio remoto con ASIAIR, paso a paso quédate porque tenemos la fortuna de que Carlos nos lo va a contar. Bienvenidos a Astrocitas. Bueno, pues compartimos pantalla y vamos a cómo remotizamos un equipo con ASIAIR. La foto que veis aquí en esta presentación, al principio de la presentación, son los dos equipos en el observatorio, fotografiados con la cámara que tiene de control. Bien, un poco el esquema básico que vamos a seguir. ¿Por qué decidimos controlar el observatorio con ASIAIR? ¿Qué, qué materiales necesito? Bueno, voy a explicar, aunque no tiene mucho o relación directa con el control con ASIAIR, explicaré también, voy a mostrar unas cuantas fotos, todo el proceso constructivo del observatorio, como lo que hicimos, cuál es la infraestructura informática que vamos a necesitar y cómo configurarla y usarla, y por encima una rutina de una sesión de astrofotografía de las que hacemos cada vez que tenemos oportunidad con el observatorio. Vale. ¿Por qué así a ir? Bien, en términos generales, tenemos dos sistemas principales a través de los cuales podemos controlar un equipo astrofotográfico. Uno es ASIAIR, hablo de los más populares ahora, y el otro es a través de NINA, a través de un mini PC. Las diferencias entre los dos se ha hablado bastante, pero bueno, así por encima, la ventaja que tiene NINA es que es muy completo, te da la opción de robotizar un equipo en remoto, pero tiene una curva de aprendizaje eh, más, más acusada. ASIAIR es más sencillo. El problema es que con ASIAIR no vamos a poder robotizar un equipo. Sí que vamos a poderlo controlar a distancia, pero ahora a través ahora mientras esté exponiendo, veremos que hay ciertas cosas que vamos a tener que hacer en paralelo y no se pueden hacer directamente controladas con Nina. Pero básicamente, y hablando en general, estos son los dos sistemas que tenemos. ¿Por qué elegimos así a ir? Pues sencillo, el observatorio lo montamos entre dos compañeros. Mi compañero Manolo solo utiliza SIAIR y en principio no contemplaba la opción de utilizar Nina. ¿Qué pasa? Que yo me encontré con la disyuntiva de si tengo que configurar toda la infraestructura informática pensando en dos sistemas distintos, me va a llevar mucho más trabajo y mucho más tiempo. Como yo también tengo ASIAIR, pues opté por, en principio, hacer la faena de una sola configuración, que es ASIAIR, teniendo en mente que en un momento dado puedo remotizar mi equipo con Nina. Pero la razón principal fue esa. Me voy a pelear con una sola configuración en lugar de con dos. Y entonces ganó así a ir. Bien, ¿qué necesito? ¿Qué material necesito para remotizar un equipo astrofotográfico controlado con ASIAIR? En términos generales, no va a diferir demasiado. Bueno, directamente no va a diferir, ¿para qué vamos a engañarnos? No va a diferir de lo que es un equipo
controlado con Nina. La diferencia, un poco lo que lo va a separar es que necesito que todos los materiales que vaya a utilizar sean compatibles con ASIAIR. Y ahora veremos que hasta hace relativamente poco tiempo la cosa no era sencilla. Bien, lo primero, necesito luz y necesito internet. Detalle importante cuando nos estamos planteando la opción de montar un observatorio remoto. Tan importante como el sitio y el cielo es la luz de internet. Yo puedo tener una parcela de terreno agrícola en un Borle 2, pero si está en mitad de ninguna parte donde no llega la luz y no llega internet, voy a tener unos problemas importantes que voy a tener que solventar y que no son fáciles de solventar ni van a ser baratos. Entonces, si tengo luz y tengo internet, puedo tener un observatorio remoto. Lo segundo es un observatorio, un sitio cerrado, que tenga un techo corredizo y que ese techo corredizo se pueda abrir y se pueda cerrar a distancia. En este caso, optamos por un techo hecho con panel sándwich y el sistema que abre y cierra el techo es un motor de puerta de garaje que se controla, que tiene la opción de controlarse a través de una aplicación móvil. Luego más adelante lo explicaremos. Pero yo puedo abrir y cerrar el techo desde cualquier lugar del mundo, ¿vale? Porque tiene una aplicación. Eso es una cuestión interesante y que en el caso de un observatorio controlado con ASIAIR es fundamental. Si no, no tengo manera de abrir el techo. Sí, lo que quieres decir es que no hay un software en el telescopio tipo Nina que te permita controlar el techo ni conocer su estado. Es algo independiente. Exacto. Esta es una de las cosas que yo tengo que controlar en paralelo al equipo. Ese es el inconveniente que comentaba al principio. ASIAIR no me permite una robotización. Su software no permite controlar toda la infraestructura de un observatorio. Entonces tengo que hacer procesos en paralelo. Este es uno de ellos. Aquí necesito un motor con una aplicación que, al margen de ASIAIR, abre y cierra. El cacharrito ¿se ve el ratón? Sí. Este cacharrito de aquí es un sensor de lluvia. Está conectado directamente al motor y en el momento en que esta plaquita se moja, cierra el techo. Directamente. Está calefactado de tal manera que se seca enseguida, pero si se moja, se cierra. Y además, si permanece mojado, no te deja abrirlo. ¿Vale? Eso lo integramos como sistema de seguridad. De hecho, estamos estudiando ahora la opción de hacer lo mismo con un anemómetro, porque el problema que tienen estos techos en cualquier observatorio es que una vez están desplegados, están expuestos a que las rachas fuertes de viento puedan sacarlos de la guía o puedan causarles daños. Entonces estamos planteándonos poner un anemómetro de los que controlan toldos para hacer lo mismo, para que en cuanto detecte rachas de cierta intensidad, nos cierre el techo exactamente igual que el sensor de lluvia. Bueno, en definitiva, Carlos, serían elementos que controlan el techo, pero que de momento nada tienen que ver con ASIAIR, digamos. No. Por el momento estamos hablando de controles paralelos a ASIAIR, pero que no controlas con ASIAIR. Esto es un elemento importante también a tener en cuenta, ¿no? Por si alguien se está planteando, digamos, construirse su propio observatorio en casa y tiene ASIAIR, que sepa que, digamos, que hay mecanismos alternativos, pero que no es como en el caso de Nina, que sí que hay software específico para conectarse y hacer historias, sí. No puedes. Este motor no es caro y costó 170 euros, si quiero recordar, y se puede encontrar en Amazon sin dificultad. Bien, seguimos. Parece un poco confuso, pero se explica rápido. Esto es el material general que voy a necesitar. En primer lugar, tengo un enchufe inteligente. Este enchufe inteligente tiene una aplicación, igual que el techo,
que me permite controlar la distancia. No voy a poder encender y apagar los equipos de manera remota si no es a través de este enchufe. Fundamental, yo puedo encender ASIAIR con el enchufe remoto, pero si se me ocurre apagar el ASIAIR desde la aplicación de ASIAIR, tendré que ir físicamente al observatorio a encenderlo. Entonces, el ASIAIR lo enciendo y lo apago con el enchufe inteligente. Es fundamental. Es otro dispositivo con otra aplicación que funciona en paralelo al ASIAIR. Entonces, conectado a la SIAIR tengo esto es un hub de SV Boni, simplemente es un hub que tiene puertos USB y puertos DC de carga extra al margen de ASIAIR. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. El ASIAIR está conectado a este hub y del ASIAIR está alimentando los siguientes dispositivos. Cinta calentadora. Uso dos cintas calentadoras que tienen que estar conectadas, o sea, tienen que tener carga no a través de un puerto RCA, sino a través de un puerto de carga de 12 voltios. ¿Vale? Ha de ir conectado al ASIAIR. El ASIAIR tiene 4 puertos de carga. Si tengo dos cintas calentadoras, una para el equipo y otra para el tubo guía, ya tengo dos puertos ocupados de los 4. Los siguientes 2 los voy a ocupar con la tapa de flats. La única tapa de flats que puedo utilizar con ASIAIR es, a día de hoy, la tapa que vende Deep SkyDAT. Entonces, Deep SkyDAT, su tapa de flats tiene un conector DC, pero tiene un dispositivo que tú compras aparte de la tapa de flats, que es el que te permite que ASIAIR reconozca la tapa de flats y lo puedas controlar. ¿Qué ocurre? Que tanto la tapa de flash como ese dispositivo utilizan 2 puertos de carga. De tal manera que los 4 puertos de carga de la SIAIR ya los tengo ocupados. Cualquier cosa que tenga que conectar, que necesite 12 voltios de conexión, ya no lo puedo conectar a SIAIR. De ahí que necesite por lo menos un hub de este estilo. ¿Vale? E importante, si quiero remotizar una SIAIR, ha de ser o a SIAIR Pro o a SIAIR Plus, porque el ASIAIR Mini, los puertos de carga no se pueden regular. O sea, o están encendidos o están apagados. En el caso de la tapa de flash y de las cintas calentadoras, de los dos, yo voy a darles más o menos intensidad a la luz en el caso de la tapa de flash, o voy a calentar o más o menos las cintas calentadoras regulando el voltaje que le llega a través del puerto de 12 voltios. ¿Vale? Entonces, por eso todos han de estar conectados a esos puertos y por eso una SIAIR Mini no me vale. O es un Plus en cualquiera de sus dos modelos o es un Pro. ¿De acuerdo? Vale, tengo una tapa de flash, tengo una rueda portafiltros, tengo un enfocador, tengo una montura que en este caso yo alimento directamente, no a través de la SIAIR, sino a través del enchufe inteligente. ¿Por qué? Porque puedo encender y apagar la montura independientemente de la SIAIR. Y tengo un rotador de campo. Vale. ¿Qué son estos asteriscos verdes? Los asteriscos verdes son los elementos fundamentales y necesarios para tener remotizado el equipo. Puedo prescindir de la rueda portafiltros. Si quiero, oye, le pongo un portafiltro normal y corriente, le meto un filtro, un Optolon L Pro y todo lo que tiro, lo tiro con un filtro. Si quiero cambiar el filtro, tendré que ir físicamente y cambiarlo. De ahí que puedo vivir sin rueda portafiltros, pero no es recomendable vivir sin ella. Del mismo modo, rotador de campo. Bueno, podría prescindir de él, pero
no voy a poder girar el encuadre y entonces mi posición del telescopio va a ser siempre la misma. Si tengo una 533 que tiene formato cuadrado, pues bueno, me va a ser más sencillo o menos difícil vivir sin rotador. Entonces, ¿puedo prescindir de él? Sí, pero igual que la rueda portafiltros, yo no recomiendo prescindir de ninguno de los dos. Pues Carlos, en Starfront me he fijado que hay bastantes telescopios que no tienen panel de flash. Están al aire, nada los tapa. Pues ya no es solo por hacer los flats, es que, mira, un, un problema que hemos tenido, es una circunstancia ambiental del sitio donde está nuestro equipo. Está rodeado de pinos. En el mes de marzo, abril, los pinos tiran todo el polen. Entonces, eh, el observatorio se llena literalmente del polen del pino. Y todo eso va a los equipos. Si tú no tienes una tapa de flash, tu tubo está abierto. Entonces, cualquier cosa que flote en el ambiente susceptible de ensuciar, va a acabar ensuciándote el equipo. La ventaja de tenerlo todo es que tú puedes tener el equipo ahí, Sí, olvidarte de él en meses y hacer lo que quieras. Puedes girar, totalmente, es puedes cambiar comodísimo, filtros, sí, puedes hacer flats, puedes hacer todo sin tocar el equipo para nada en meses. A menos que totalmente, sí. surja un inconveniente que te obligue a ir al observatorio. Cuantas menos cosas tengas, más va a necesitar tu equipo que estés en algún momento ahí para hacer algún cambio. Totalmente. Bien, seguimos. Eh, ¿Qué más cosas necesitamos? Aquí tenemos un SAI, un router y un NAS. Bien, de los tres elementos que hay aquí, el fundamental es el router. Ujú. Puedo prescindir del NAS, del servidor, puedo prescindir del SAI. Igual que hemos hablado de los elementos del tubo óptico, del setup, de los que podemos prescindir, aquí lo mismo. Si no los tengo, no pasa nada. Si los tengo, me van a ayudar y mucho. El SAI, pues sencillo, si se me va la luz, el SAI me va a dar energía el tiempo suficiente para que la sesión no se vaya a la porra. Y con ASIAIR, ¿qué me va a permitir hacer? Bueno, si se va la luz de la zona, no voy a tener acceso a Internet al observatorio, pero si esa caída de luz no es muy larga, lo que me va a permitir es que cuando vuelva la luz, el ASIAIR no haya cortado la sesión y haya seguido funcionando. Entonces, ¿es interesante tener un SAI? Sí. ¿Es necesario tener un SAI? No. ¿El router? ¿Es interesante tener un router? Sí. ¿Es necesario tener un router? Por supuesto. Si no, nos vamos a olvidar. Si no tenemos un router, no podemos controlar el equipo. Ojito, este no es el router del operador de telefonía de Internet, ¿vale? En realidad en el observatorio vamos a necesitar dos routers, el del operador y el que nos va a dar acceso a todos los dispositivos del observatorio. Y un poco más adelante me extenderé en ello. Vale, el servidor. Mm, Interés del servidor. Lo primero como copia de seguridad. Y lo segundo es que yo voy a tener que, o sea, cuando yo hago una sesión de astrofotografía, las fotos que hago se quedan dentro de la SIAIR, o bien en el dispositivo USB que esté conectado, o bien en la memoria interna de la SIAIR. Para yo descargar las fotos que están en la SIAIR, me tengo que conectar a él, también lo explicaremos, y descargar las fotos en uno de estos dos sitios, directamente en mi ordenador de casa o en el servidor y desde el servidor al ordenador de mi casa. ¿Qué inconveniente veo si yo me conecto directamente a la SIAIR desde mi ordenador y descargo las fotos a mi ordenador? Si tengo un problema de alimentación eléctrica o un problema de conexión en el mientras tanto, se me queda la descarga patas arriba.
es más rápido y más sencillo vaciar el ASIAIR en un servidor, apago el ASIAIR, ya dejo el ASIAIR totalmente al margen y luego gestiono tanto la organización como la descarga de imágenes desde el servidor. Entonces, nosotros lo que hacemos es movemos las imágenes del ASIAIR al servidor. Una vez están movidas, apagamos el ASIAIR y entonces ya tenemos esas imágenes en el servidor. Las descargamos en casa, pero mantenemos una copia de esa sesión en el servidor. Entonces ahí tenemos una copia de seguridad. No sé si por esto no lo estoy liando mucho o se entiende más o menos. Se entiende muy bien. Vale, seguimos. Bien, vamos a monitorizar, vamos a necesitar elementos de monitorización del observatorio. ¿Cuáles son estos elementos? Dos fundamentalmente. Una cámara All Sky y una cámara de vigilancia. Como en el caso del servidor y en el caso del site, puedo prescindir de ellos, pero no es recomendable prescindir de ellos. La cámara de monitorización me puede permitir hacer también las veces de cámara All Sky, pero si la tengo con el dentro del observatorio, voy a tener que abrir el techo para poder ver el cielo, ¿vale? ¿Para qué quiero ver el cielo? Pues para saber cómo tengo el cielo esa noche y si merece la pena empezar la sesión. Nosotros en principio controlamos el cielo con una cámara de biovigilancia. No es esta exactamente, era otra que tenemos, pero el inconveniente es que era una cámara poco sensible que no te permitía ver las nubes bajas o las nubes altas cuando son muy finitas. Entonces, tú pensabas que el cielo estaba despejado, pero en realidad no lo estaba. Durante una temporada corta estuvimos manejando esta cámara, que es una cámara mucho más sensible, que además no tiene un F0,95, luego es lo suficientemente sensible como para que para permitirte ver el cielo y saber si está en condiciones o no de empezar una sesión. Pero al final, lo más práctico para tener controlado el cielo es una cámara All Sky. En este caso, esto es una cámara que nos hemos hecho nosotros, con una caja de estas de empalmes, una Raspberry Pi, una cámara también de Raspberry y lo mismo, tanto la cámara de vigilancia como la All Sky tienen aplicaciones móviles a través de las cuales tú te conectas y puedes ver con la cámara de vigilancia cómo está el observatorio y con la All Sky cómo está el cielo. Permitirme un alto en el vídeo para deciros que sí, Astrocitas tiene tienda virtual. Si queréis acceder a todos los productos del catálogo, en la descripción de este vídeo podéis tener el enlace para acceder a ambas dos cosas, a la web de la tienda y al catálogo. Gracias a Frankmassive tenemos una tienda donde poder enviar nuestras fotografías para imprimirlas y también acceder a camisetas, sudaderas, gorros, mochilas y un montón de productos especializados para Astrocitas. No te lo pierdas y que disfrutes del vídeo. Hasta luego. Aquí ya nos metemos en lo que es la parte importante de control del observatorio y es la infraestructura informática. Ya tenemos techo, tenemos paredes, columnas, tenemos setup y luego hay un router, un NAS y un SAI. Todos siglas muy cojonudas. Exacto. Entonces, a partir de aquí te planteas, bueno, cómo configurar, entiendo, por ejemplo, el router, ¿no? Cómo accedo desde mi casa al observatorio, ¿no? Exactamente. En la foto de la izquierda, nosotros no teníamos físicamente internet en casa, ¿sí? Aunque sí que hay opción de tener internet en la zona. Entonces, cuando lo encargamos, internet viene por un cable, por poste de madera a la antigua. Y esta es la prueba. Sí, así es como vino la fibra al observatorio. Fenomenal, ¿vale? Muy bien. Tal cual. Un cable que entra por un poste y del poste va directo a casa. Bien, ya tengo internet.
Ahora el tema importante es que yo tengo dos redes. Tengo la red de mi casa, donde físicamente estoy yo, y tengo la red del observatorio, donde físicamente está el equipo que quiero controlar. Ujú. Yo necesito que desde mi casa pueda acceder a los equipos informáticos del observatorio como si los equipos informáticos del observatorio estuvieran en mi casa o como Ujú. si yo estuviera en el observatorio. El primer problema al que me enfrento es la CGNAT. ¿Qué es la CGNAT? Bien, la CGNAT es una... Te voy a explicar de manera muy sencilla y luego tú, Raúl, que entiendes más de esto, me corriges y amplías la explicación. No creo, amigo, pero gracias. Bien, fundamentalmente, la CGNAT es un sistema que tienen los operadores de telefonía a través del cual tú compartes IP con otros usuarios. La IP es el identificador de tu equipo en una red. ¿Qué pasa? Que si tu IP es la misma que la de fulanito que vive en Salamanca, ¿qué tengo que hacer? Decirle a mi operador que me quite la CGNAT para que mi IP sea mía y no esté compartida con nadie. De tal manera que yo ya no me voy a ver afectado o no me con la posibilidad de que haya un bloqueo de IP de alguien que la esté compartiendo conmigo. Telefónica y Vodafone no plantean problemas. Tú les llamas, quítame la CGNAT, te la quitan, se acabó. El resto de operadores, sobre todo los más pequeñitos, nos encontramos de todo. Quien te dice que sí pagando y quien te dice directamente que no. Va a depender de cuántas IPs, de qué cantidad de IPs manejen y tengan ellos, sobre todo disponibles, para poderte levantar la CGNAT o no. Pero es una cuestión que hay que plantear. Sí que es verdad, sobre todo si nos conectamos a través de una tarjeta de teléfono, supongamos que no tenemos opción de tener internet en el observatorio. Una manera de solventar el problema, aparte de Starlink, sería conectarnos a través de un router que esté operado con una tarjeta de teléfono. No es lo mejor, pero es una posibilidad. Ahí eh, puedo trabajar con CGNAT. Depende del router, es algo que tengo que estudiar, pero se puede hacer, ¿vale? Pero lo normal es que yo me conecte, lo lógico es a través de un servicio de internet de fibra o de ADSL si no hubiera otra cosa, y entonces quito la CGNAT para que la IP sea mía. No De esa todos los manera, operadores, Carlos. Hay operadores que no te permiten quitarla. O sea, tú le pones la SIM, por ejemplo, vimos que Vodafone no te permitía y que Movistar, por ejemplo, sí. con las conexiones de fibra es menos problemático, los Eso operadores es. importantes directamente te lo van a levantar sin problema, pero sí que es verdad que con el 5G, bueno, con el 4G, el 5G, ahí ya vas a depender un poco de... Sí, sí, porque creo que Luis en el anís tenía problemas con la tarjeta de Vodafone, Sí, precisamente. esto no es 100% necesario resolverlo. Exacto. Hay otros Eh, mecanismos de VPN inversa y tal, que no sé si entrarás ahí. eh, pero bueno, en términos generales, yo lo que necesito es trabajar con mi equipo en remoto como si lo tuviera en la misma red de casa, Eso ¿vale? es. Entonces, eso es lo que vamos a montar, una red como si estuviera todo en el mismo Privada, sitio. exacto. Todos en Exactamente. el mismo sitio. Sí. Entonces, este es el esquema de lo que vamos a hacer. La red A es mi casa, el sitio donde estoy. Bueno, puede ser mi casa o puede ser, si estoy conectado con un dispositivo móvil, puede ser cualquier sitio. ¿Mm? Y me voy a conectar a la red B, que es el observatorio. El método que voy a utilizar para conectar la red A y la red B como si estuvieran en el mismo sitio es utilizar una VPN. Es una red privada virtual. Es un túnel exclusivo mío que es cifrado, que conecta dos equipos
a través de la red pública, pero como si estuvieran conectados los dos en la misma red Como si privada. hubieras echado un cable desde tu casa al observatorio, literal. Exactamente. Entonces yo desde el culo del mundo, en mi dispositivo móvil, tecleo la IP de la SIAIR y entro en el SIAIR como si lo tuviera a 2 metros de distancia. Muy bien. ¿Vale? Entonces necesito una VPN. Bien. ¿Qué ocurre? Los routers de los operadores de Internet son routers muy capados que no me van a permitir configurar la VPN de la manera que nosotros necesitamos configurar para tener un acceso a todos los dispositivos a los que nos vamos a conectar, ¿vale? Entonces necesito que, además del router del operador, yo tenga un router conectado al mismo, que es el que me va a dar el servicio para conectarme al observatorio, ¿vale? Este router, digamos que voy a convertir el router del operador simplemente en el dispositivo a través del cual va a llegar la Internet al Salida o entrada observatorio. de Internet. Pero digamos que la función de crear o una VPN o ser cliente de la VPN la implementa este router. Y que te Exactamente. facilita la vida, cosa Vamos, mala, vamos. vamos. Si alguien dice, no, no, yo me lo puedo plantear con el router del operador, me parece muy bien, pero son ganas de sufrir innecesariamente. Mm. Este router que me recomendaste tú es una pasada. O sea, te facilita el trabajo de crear la VPN y de mantener la conexión muchísimo. Entre otras cosas porque tiene clientes de VPN ya configurados y Ujú. aplicaciones que voy a necesitar que ya están configuradas en el equipo. O sea, es que ni siquiera tengo que instalarlas, ni configurarlas, ni hacer nada. Entonces, ya tenemos bastantes complicaciones Eso con es. la remotización de la SIAIR como para además añadirnos líos en paralelo que no nos van a ayudar, ¿vale? Entonces, este router que está, que está conectado al router del operador nos va a permitir configurar la VPN de manera muy sencilla, Que lo ¿vale? conectas por el puerto WAN de salida a Internet, ¿no? Del Sí, router. sí. Bien, estos son un poco los menús de configuración del router. Son muy sencillos, están en castellano y con los conocimientos justos de informática y un amigo como Raúl, eh, lo podemos configurar O como eh, ChatGPT. y contar. Sí, sí, sí. A ver, eh, nosotros cuando empezamos a montar esto, y tú lo sabes, no teníamos ni idea de nada. Entonces, digamos que todo el montaje y todo el funcionamiento de todos los dispositivos ha sido un proceso de aprendizaje. Bien, este router, insisto, como he dicho, facilita mucho el trabajo. En el caso de las VPN, yo me encontré con un problema y es que mm, yo tenía dos dispositivos a los cuales tenía que acceder en remoto. El servidor por un lado y el ASIAIR por otro. Con el servidor, con el acceso al servidor no tenía ningún problema con ninguna VPN. Probé 4 o 5 y el acceso al servidor era sencillísimo, pero el problema lo tenía con el ASIAIR y sobre todo el problema lo tenía en el acceso simultáneo al ASIAIR y al servidor, de tal manera que yo pudiera ver lo que había en el ASIAIR desde el menú del servidor. Entonces, esto me llevó a probar varias VPN hasta que encontré una que funcionaba. Además, de manera muy sencilla. Lo primero que tengo que tener configurado en el router son los dispositivos que están conectados a él. En el caso del observatorio, aquí se ve en este esquema, bueno, en este menú de configuración, tengo el servidor, tengo la cámara de vigilancia mía, tengo el SAI, el enchufe inteligente de mi compañero Manolo, el enchufe inteligente mío
Y esto es la Raspberry Pi que controla la All Sky. ¿Por qué pongo esto? Porque una vez lo tengo conectado al router y el router detecta el dispositivo, tengo que decirle que reserve la IP, ¿vale? La IP es ese numerito que es 192.168. Un número punto otro, que identifica de manera individual el dispositivo que está conectado al router. Sí, esto, Yo Carlos, se necesito... hace porque si no, el router entra en modo que se llama DHCP, que es que cuando conectas un dispositivo, él le asigna una IP. Exacto. Sí, y entonces, si tú quieres que aunque se le vaya la luz al servidor, al router, él la recuerda, él hace una relación entre esta dirección MAC, que es como la matrícula, le voy a Exacto. asignar esta IP y siempre la recuerda. Si lo pones ahí reservado, no corres el riesgo de que te la cambie. Si no es un jaleo, se va la luz, oye, Claro. una nueva IP, uy, qué rollo, ¿cómo era conectarme a mi SAI, por ejemplo, ¿no? O Claro. a mi servidor. Me tocaría, en este caso, si no tengo la IP reservada, tendría que entrar en el router, Y ver que ese a sí que cuál tiene. la ha asignado y tal y tal, o sea. Exacto. La única IP que no va a cambiar es la del router, porque va a ser un 192, 168, lo que sea, uno. Sí, no lo hemos dicho, pero a este menú se accede a través del navegador web. Tú en el navegador web pones la IP del Exacto, router, cierto. que en los GLI siempre es la 8.1. Siempre es Exacto. 192.168.8.1. Claro. Siempre. Entonces es muy fácil. Pones eso, usuario y contraseña, que está detrás del router en la pegatina, y a correr. Y ya lo Y a tienes. correr. Entonces, ya el router del operador, te olvidas de él. Tú entras en el 8.1 y ya estás ahí dentro. Si tienes la IP reservada, sabes que después del 8 la IP que tenga tu ASIAIR o tu enchufe inteligente o lo que sea, no va a cambiar. No tendrás que entrar en el router cada vez que quieras acceder Claro, a tu que la dispositivo. IP será, como aparece ahí, pues la 192.168.8, O lo que sea. lo que sea. El Exacto. 1, claro, el 1 es el router, pues el 2 puede ser la cámara, el 3 el otro, y ya está. Efectivamente. Yo le he dejado las IPs que ha elegido el router, el solito. Te vas al menú clientes, que está aquí en verde, y automáticamente se abre aquí. Y aquí tienes todos los clientes que están conectados al router. Nosotros, una vez se conectaban, les poníamos un nombre Que lo para puedes tener editar y poner el icono, es una todo, todo, virguería. todo. Sí, 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 sí. Y ya Te te permite hacer contaré mucho, más mucho más. adelante que puedes crear un servidor de DNS y en vez de poner la IP le puedes poner un nombre. Tú directamente, Ah, en vez de poner la IP y teclear la IP, podrías entrar por el nombre. Tú le pones tu nombre a tu dispositivo y y arreando. arreando. Y entonces el router Amigo. resuelve todo eso. Es la leche, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí lo tenemos. Entras en clientes, aquí tendrás todo conectado. Tú ya le pones el marcadorcito este de IP reservada y sabes que pase lo que pase, la IP del servidor, de tu cámara o de lo que sea, va a estar siempre, eh, va a ser siempre la misma. Obviamente, aquí no he puesto ASIAIR, sino he puesto P300, que es el enchufe inteligente, porque el ASIAIR está conectado, igual que la montura, al enchufe inteligente. ¿Mm? Si no tuviera enchufe inteligente, tendría el ASIAIR conectado directamente. Sí, es que Pero el enchufe inteligente, no lo hemos dicho, se conecta por wifi a este router. al router, Entonces tú para exactamente. controlarlo desde casa, el router le da salida a internet. Vale, o sea, repitiendo es, el enchufe se conecta por wifi a este router y este router, a su vez, por cable, se conecta al router del operador de telefonía que te da acceso a internet. Y entonces el enchufe inteligente llega hasta internet y tú puedes Sí, sí, acceder sí, con la aplicación de Android al enchufe. exacto. Igual que el motor del techo corredizo se conecta Exactamente. por wifi al router. Que este router además de wifi va sobradísimo. Es una máquina. O sea, Nosotros además lo tenemos más sencillo todavía porque del router del operador al router del observatorio, en línea recta hay 5 metros escasos, está el techo de por medio, pero bueno, te da igual, se encuentran sin ningún problema. Pero
por Wi-Fi tenemos conectado el techo, el motor del techo y los enchufes inteligentes. ¿Mm? Vale, seguimos un poco con la configuración básica del router. Aquí tenemos la configuración del servidor VPN que nos ha funcionado para conectar a SIAIR y todo. Y aquí está, te vas a aplicaciones, tienes Tailscale. Previamente, ahora lo veremos, te das de alta en el servicio y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es dar de alta todos los dispositivos, o sea, instalar la aplicación en todos y cada uno de los dispositivos desde los cuales vayas a acceder al observatorio y ya está. Sí, aquí en resumen es como que tiene distintas aplicaciones de VPN ya preinstaladas el router. Tú el router puedes crear una VPN y hacer de servidor. Pero lo cómodo es usar el servidor de Tailscale, que tú te vas a la web de Tailscale, te registras y creas tu VPN. Y básicamente le dices, mira, mi cuenta, como si fuera la cuenta de Gmail, mi cuenta de VPN es esta. Pero igual tienes Tailscale, tienes Zero Tier, que ahí lo tienes, que ese es el que usamos nosotros, Carlos y yo, que es, digamos, y luego tienes el AdWord si hay varios. Pero te he dicho, yo probé 4 o 5 y no conseguí lo que hacía. Con WireGuard, por ejemplo, no pude. No pude. De hecho, es con el que más me estuve peleando. Seguro que se puede, pero no conseguí dar con la tecla. Sin embargo, con Tailscale fueron 15 minutos. Pero literal, 15 minutos. Me costó más darme de alta que configurar todo lo demás. Además es muy sencillo porque no tienes usuario y contraseña de acceso. Utiliza la cuenta de Gmail. ¿Lo ves? Es muy fácil. Tú tienes que tener Tailscale instalado y activado en todos los dispositivos desde los cuales, a través de los cuales vayas a acceder al observatorio y ya está. Un teléfono, una tableta, un ordenador. Mientras Tailscale esté en marcha, te conectas al observatorio desde cualquier sitio del mundo. Y el menú de configuración es esto. No hay que hacer nada más. Bien. La mayoría de las cosas ya las hemos comentado. ¿Por qué elegimos Tailscale? Bueno, la primera y principal, porque fue la única que conseguí que me hiciera funcionar todo lo que yo quería. Está en muchos routers comerciales, no de operador, o bien como aplicación, o bien directamente como VPN. La conexión entre la red A y la red B es directa. Tiene muy poca latencia que una VPN comercial. A ver, el problema es que si tienes una VPN tipo NordVPN, esas VPNs no son MES. Entonces la conexión no es directa. Pero es que además tienen otro problema y es que tienen más latencia. Y entonces la conexión es algo más lenta. Claro, porque ellos crean un servidor VPN al cual tú te conectas desde tu PC y el router se conecta también. Entonces, ¿qué pasa? Para tú pasar a tu observatorio, tienes que pasar por su servidor. Entonces, la latencia de ese servidor es importante. O sea, de hecho, por ejemplo... Y son VPNs, yo creo que son... A ver, una VPN tipo Nord están pensadas para temas de seguridad. Me conecto a lo que sea, el banco o lo que sea, estableciendo un túnel seguro, de tal manera que nadie puede interferir en mi conexión. Están orientadas, bajo mi punto de vista, más a ese tipo de uso. Las VPN tipo Tailscale están orientadas a la conexión de dos dispositivos en remoto y de manera segura, sin mayores pretensiones. Sí, son más simples y más rápidas. El WireGuard también dicen que es de la más rápida, por ejemplo. Sí. Básicamente es que, bueno, intercambian mensajes y aún no conozco los detalles. Pero bueno. Es conexión directa, de punto a punto, no pasas por ningún Hay que sitio. decir, claro, importante lo que pones ahí, que son gratuitas normalmente. Son gratuitas, fundamentalmente, sí. Eso es importante. Ya tiene el asunto del observatorio bastante gasto, pues aquí tenemos
algo en lo que podemos A ver, ahorrar. son gratuitas, pero estos dices, vale, entonces ¿de qué vive esta gente? Son gratuitas hasta cierto punto. Por ejemplo, nosotros Sí, en Zero Tier solo puedes conectar 10 dispositivos. Me refiero como cliente, por sí, ejemplo. Si te conectas desde tu PC, el PC del trabajo, tu móvil y la tablet, pues ya son 4 dispositivos. A poco que un observatorio tenga 3 o 4 sí, equipos, pues ya lo hemos liado. Entonces estos te cobran, imagínate, Zero Tier te cobra a partir de 10 empieza a cobrarte. Con lo cual no te sí, puedes poner, no te puedes volver loco conectando dispositivos a la VPN, ¿no? Me refiero dispositivos que acceden al observatorio. Entonces, son exacto. gratuitos hasta cierto punto. Luego tiene su versión premium que te amplían todo esto. Se supone que también la Sí, latencia te la mejoran, Carlos. O sea, tiene una serie de servicios exacto. que Sí. están guay, la Ta- verdad. Tailscale te permite en la misma cuenta tener, mm, no recuerdo si eran 5 usuarios, y esos 5 usuarios pueden tener conectados a su vez una serie de dispositivos. Creo que no, creo que eran 10 o algo menos de 10. Entonces, para el uso que le estamos dando nosotros y las conexiones que tenemos, nos sobra. Claro, Pero claro. sí Pero que es es que, verdad que para cuestiones más complejas, léase un observatorio comercial, hay que plantearse otro tipo de claro, solución. yo en el caso de Carlos con cero, en casa de Carlos con Zero Tier, yo tengo 4 dispositivos conectados. Carlos otros 4. Entonces, si tuviéramos otro equipo de otra persona, imagínate Ya, ya no otros podríamos. 4. Ya tendríamos que ir al Pro, ¿no? O reducir el número de dispositivos. ¿Por qué 4? Porque a lo mejor tienes un móvil, un tablet, lo que te comento, y luego tienes dos Sí, PCs. Un PC típico y el PC del trabajo, imagínate. O el claro. PC, pues yo qué sé, del sobremesa y el portátil. Es normal tener 4, yo creo que es Sí. lo habitual. Nosotros tenemos 3, yo tengo 3. Yo, Mm, yo me conecto pocas veces, pero alguna a través de, por el ordenador, y luego los otros dos que tengo son la tablet y el móvil. claro. No tengo más. Porque si estoy en casa me puede apetecer en el momento dado conectarme al ordenador, ahora luego lo veremos cómo, pero lo normal es que me conecte con la tablet. Mira, esto que pones aquí me gusta mucho. Dice, no precisa apertura de puertos en el router del observatorio. No, Claro, no necesita apertura de puertos. En mi caso con Zero Tier sí que tuve que abrir en el firewall el tráfico. Y posiblemente era lo que te pasaba. Por eso Tilescale sí que pudiste usarlo con Asier y no el otro. pues Posiblemente yo es por esto. abrí puertos con Sí. Wayward, abrí puertos conforme la configuración que ellos recomendaban. Pero no hubo manera. Entonces, Es que las algo me dice, VPNs, claro, las VPNs sí que van a través de un puerto. Y ese puerto hay firewalls que lo bloquean. Por ejemplo, en el firewall mm, del router de telefonía, tienes que tener el tráfico abierto también por ese puerto. Tiene, no todos los casos, ¿eh? Y luego a mí al menos en el de Zero Tier sí que me tocó abrir el firewall. Pero sí, digamos que como va a través de una aplicación, pues digamos que eso se simplifica mucho. sí, 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 mucho. Yo ya te digo, lo recomiendo este porque es que no solo es porque es el que me ha funcionado, es que además es que lo hice en 2 patadas. Sí, luego aparte, lo que pones ahí, ¿no? Es como se conecta a ese servidor, él se salta el CGNAT con esto. Es lo que te hablábamos de la VPN inversa. ¿VPN inversa qué es? Que en vez del router crear la VPN, en realidad la crea un tercero y todos nos conectamos a él. Con lo cual, entre ellos se hablan y no necesitas conocer la IP pública del router. Exacto. Mm, ¿Vale? Entonces eso era lo guay. A mí es lo que me pasó también y vamos, me aluciné cuando lo resolvimos, me pareció mágico. O sea, sí, porque sí, pasas de tener 1000 menús de configuración del router a simplemente hacer un clic y dices con lo que tú has y ya dicho. está. Sí, A ver, es que lo bueno de estas cosas sí, es que yo he empezado una sesión de astrofotografía en el coche en un atasco de tráfico. sí, sí, total. Literal es eso, sí. Tal cual, tal cual. Es darle un botón. Y,
Y esto es una de las cuestiones de configuración que da un poquito más de miedo al principio, sobre todo porque es territorio desconocido para la mayoría de los legos en la materia, como soy yo, y esto Pero en este cuesta muy caso, poco. fíjate, es crearte la cuenta de Tailscale, irte al router y Y ya está. indicarle la cuenta de Tailscale ahí, en el que te pone Exacto. el usuario y ya está. Y el Luego token. te lo instalas en cada uno de los dispositivos desde los que te Exacto. conectas, y lo que tienes que tener en cuenta antes de conectarte es asegurarte que la VPN está activa en el dispositivo a través del cual te vas a conectar. Es la Exacto. única precaución que tienes que tener. El resto ya está. Es muy fácil. Bien, un poco lo que hemos hablado. ¿Cómo me instalo el Tailscale? Pues entro en su página, aquí tenemos la dirección, la URL, me descargo, me descargo la aplicación dependiendo del sistema operativo que tenga instalado. Cuando la arranco, creo una cuenta. Aquí tenemos a través de qué puedo crear una cuenta. Yo en este caso utilicé la cuenta de Gmail, y a partir de ahí es añadir los dispositivos en Tailscale que tengan la aplicación instalada. Los Aquí dispositivos tenemos. que se van a conectar, es decir, tu Exacto. móvil, tu Sí, PC, que vas a hacer, digamos que vas a conectarlo con el ASIAIR, por ejemplo, ¿no? exacto. Entonces, en el momento en el que esos dispositivos tienen la aplicación instalada y en marcha, yo Aparecen ahí tengo en el menú y tú los puedes con el. bloquear, los Sí, puedes aceptar y tal y tal. vale. Una cosa que es interesante hacer, tú tienes una especie tienes una contraseña, ¿vale? Él por defecto la contraseña te va a decir que la actualices cada X tiempo. Vale, Tú puedes decirle que la contraseña sea permanente. vale. Entonces, simplemente te vas al menú, pam, le dices, este dispositivo tiene contraseña permanente, y ya está. Ya no tienes que preocuparte de renovar nada, ni de recordarle nada, ni nada por el estilo. ¿Vale? Vale. Y luego lo que tienes ahí es que cuando quieres acceder a la VPN la tienes que activar en el PC. Tiene o que estar en- activa, Mm, lógicamente. Entonces, yo la tengo permanentemente activa, tanto en el vale. PC Yo como en también. el. Sí, ya está, no me preocupo. Entonces, yo cada vez que me quiera conectar, me conecto, pam. En la tablet o en el teléfono, veréis que, por lo menos en los dispositivos que funcionan bajo iOS, los de Apple, tienes un cuadrito que pone VPN arriba. Eso te está diciendo que el dispositivo tiene la VPN activada. No, en Android no. En Android tú accedes a la aplicación de Telescale y te dice activar. Y ya está. Le das a activar Vale. y punto. Sí. No, no, yo la tengo, exacto. Aquí igual, ves VPN, le das Sí. activado, como ya lo tienes, en cuanto le das activado, te abre un menú donde tienes todas las VPNs que tengas instaladas en el teléfono, y tú ya eliges Tailscale. Sí, Si sí, no lo pero tocas, se queda conectado sí, permanentemente. en el PC no tengo que tocar nada. Incluso tengo varias VPNs Eso es. y yo arranco el PC y están activas. Y es como ya puedo acceder Sí, sí, al observatorio como si estuviera en mi casa, igual. exacto. De hecho, en el PC yo tengo dos VPNs, Nord y Tailscale. Tengo las dos encendidas y sin ningún problema. No se pegan entre ellas, ni causan ningún tipo de problemas, ni nada por el estilo. Vale, y luego dentro de Tailscale, dentro de la aplicación de Tailscale, bueno, de la página web de ellos, cuando quiero añadir un dispositivo, simplemente tengo que decirle qué tipo de dispositivo es, el sistema operativo bajo el cual funciona, y ya está. Una vez lo he hecho una vez, ya de este asunto me olvido. Y ya está. Estos son todos los menús que hay que hacer con ¿Y Tailscale. ahora cómo No accedo tiene más. a Seer? Porque ahora me has dado acceso al observatorio Vale, ahora hemos creado la infraestructura para podernos conectar a todos los dispositivos del observatorio. por ¿Vale? Ahora ya internet. lo tenemos todo Exacto. montado. Sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces tenemos las VPNs en marcha y tenemos todo conectado. Vale. ¿Qué tengo que Tachan, hacer? tachan, ¿Qué tengo? tachan. ¿Qué Exacto. ¿Qué tengo que...? tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi ASIAIR para poderme conectar? Bien, Llorarle. bien, bien. A ver, ASIAIR tiene una particularidad, y es que tiene un wifi que no puedes apagar. ¿Cómo? ¿De manera? Sí.
el wifi de Asiair funciona siempre. Ah, vale, que él tiene un hotspot que crea una Sí, wifi y eso exacto. se queda ahí encendido, ¿no? Sí, sí, no hay un botón que diga quítame la Ya wifi, no la voy a ¿vale? usar, sí. No. Entonces, lo primero y fundamental que tenemos que hacer en el menú de Asiair es apagar el modo estación. ¿Y eso cómo se hace? No, nada. Aquí tenemos, es que creo que lo estamos tapando nosotros con nuestra foto. ¿Ves aquí donde tengo el ratón pone off? Sí, ¿Vale? Bien. Yo me voy aquí en este menú, en Wired Ethernet. eh, Aquí tengo una opción que es modo estación on, modo estación off. Lo apago vale. y ya está. No tengo que hacer nada más. Automáticamente, en cuanto apague el modo estación, estoy conectado por cable de red. Por supuesto, necesito conectar por cable de red el ASIAIR al router. No me digas. Claro. A ver, el problema que tiene ASIAIR con el wifi es que se desconecta con bastante facilidad y tiene, Vale, y vale, tiene vale. un alcance muy escaso. Entonces, es una complicación tener el wifi. Además, yo lo encuentro una tontería. Es mucho más estable un cable de red. Si tengo un observatorio permanente remoto, no hay ningún problema en que yo tenga conectado por cable de red el ASIAIR a mi router. Está claro, está claro. Era por evitarte un cable, pero sí, desde luego No, nada como no, un no. cable de... A ver, ¿podrás acceder en remoto a un ASIAIR que esté conectado por wifi a tu router? Sí. Vale, ¿Podrás vale, conseguir que vale. funcione? También. ¿Yo lo recomiendo? No. Vale, vale, vale. Como posibilidad, vale. Pero, Sí, se puede, pero es un coñazo. Y te expones a muchos problemas que no necesitas tener. Y se acabó. muy bien. Y ya Entonces, no va a haber ningún problema. claro, entonces Entonces, lo conectas al router y el router ya te da tu IP y tú ya la bloqueas como la de que es de tu ASIR. exacto. En la primera conexión con ASIAIR, nos vamos a encontrar con este menú de aquí. Nada más Vale, arranquemos, nos va a decir que el servicio está desconectado porque, vale. no es, porque hemos apagado el modo estación. Entonces aquí tenemos este Connect vía IP en verde. Hacemos clic aquí y entonces nos va a salir una ventanita aquí pequeña donde tendremos que poner la IP de la SIAIR. Y la IP de Escribimos la ASIR es la que te ha dado el router, ¿no? el router, efectivamente, 192.168.8, Tendrías que ir a la web del lo que sea. router, consultarla y luego ponerla aquí, ¿no? Pero eso solo la primera vez. Yo una vez, como me he ido, tal cual hemos visto anteriormente, me he Sí, sí, ido al está menú claro, del está router claro. y le he reservado la IP, yo ya me sé la IP de mi ASIAIR, que es siempre la misma. Entonces me lo apunto en un papelito. Cuando me pida conectar vía IP, yo escribo la IP de la ASIAIR, pongo conectar y ya Muy está. bien. No, esto de aquí no nos lo va a pedir siempre. Lo normal es que no lo pida. ¿Cuál es el orden de los pasos? Porque yo no le Vale, puedo dar a quitar el modo estación porque me quedo sin conexión ¿no? A la vale, SIER, ¿o no, no? vale. Yo allí en el observatorio le quito el modo estación. Sí, Ya está, se acabó. Y el ASIAIR está conectado por cable de red. Entonces él detecta que su conexión es Wired Ethernet, o sea, Ethernet por cableado, ¿de acuerdo? Y automáticamente eh, la única opción de conexión va a ser diciéndole la IP que tiene, la IP que le ha asignado el router a través de ese cable Ethernet. Entonces, el procedimiento, ya no tengo que configurar nada más, ya está configurado. Entonces, bien allí o bien en Groenlandia, mm, yo me voy al enchufe inteligente, le doy alimentación a Asiair, abro la aplicación de Asiair de la tablet como si estuviera a metro y medio del equipo. conectado a la wifi del router del observatorio, no a la wifi de la SIER. Efectivamente, Y ahí ya exacto. le tecleo y ahí cuando ya me conecto me pide la IP, ¿no? Entonces,
el primer menú que me va a salir va a ser este de aquí. ¿Por Eso es qué? lo que yo no entendía. Como no tengo así, Esto es lo no lo primero que no, entendía. no, esto Vale, es lo vale. primero que me va a salir. ¿Por qué? Porque Ahora lo entiendo. como el modo estación está desactivado, Te sale él no esto y tú le detecta. pones la IP. Ahora lo Exacto. entiendo. Vale, vale, ¿Vale? vale. Entonces, sí, sí, lo que he dicho al principio. Lo primero que voy a encontrar es este menú con esto, Connect vía IP. Yo le doy Connect vía IP, me abre un cuadradito chiquitín donde yo le pongo la IP del ASIAIR, le doy al botón conectar que está debajo y ya está. Ya Pues es estoy dentro del bastante ASIAIR. sencillo, ¿no? O sea, es decir, lo ¿Ya? conectas con cable, desactivas la modo estación. Cuando accedes a la aplicación de ASIAIR, tú estás ahí en el observatorio, en la Wi-Fi, te conectas a la Efectivamente. Wi-Fi y ahí le indicas la IP. Y ahora estamos en el Y ya está. observatorio, ¿no? Pero Exacto. claro, si estuviéramos fuera, pues en realidad es lo mismo, porque yo conecto la Igual. VPN y es como si estuviera al lado de la ASIAIR, es lo mismo. Sí, sí, sí. Ahora, Bah, qué a guay. partir de este momento, yo me conecto a la ASIAIR exactamente igual que en una sesión en el campo Al lado conectado de por la Wi-Fi. ASIAIR, tal Lo cual. mismo, lo mismo. No hay ninguna diferencia. Qué A partir de guay. este momento ya estoy dentro de ASIAIR. Chupao. Chupado. Solo hay un detalle importante, fundamental. No apaguéis el ASIAIR con el botón de apagar. O sea, ASIAIR tiene ahí un botón que es apagar ASIAIR o cuando prepare la sesión de astrofotografía en modo plano, en modo autorun, no le pongáis apágame la SIAIR cuando acabes la ¿Eso por qué, sesión, Carlos? porque si apagas el SIAIR con su botón, él le quita la alimentación. Es como si lo apagaras físicamente con el botón. Entonces tienes que volver a ir físicamente, ¿no? Sí, Ah. Vale, 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 vale. sí, sí, sí. Eso es Entonces, importante, ¿eh? Sobre todo si claro, estás en Noruega. el SIAIR, claro, o no, o estás en tu casa, pero tu observatorio está a 3 horas de distancia. Hostia, vale, Sí, vale. entonces el ASIAIR se enciende y se apaga quitándole la alimentación por el enchufe inteligente. Entonces, el botón de on siempre está encendido. Entonces, Vale. digamos que yo apago la SIAIR como si se fuera la luz, De porque lujo. realmente lo que le pasa a la SIAIR, le quito la luz porque le apago el enchufe inteligente. Está claro, está claro. ¿Vale? Entonces, son los típicos detallitos que hay que tener en cuenta porque uno está acostumbrado a apagar el ASIAIR. Entonces aquí no hay que hacerlo. Y entonces, como hay opciones en el modo plan y en el modo autorun, en el cual cuando acabe la sesión yo le puedo decir, recoge la caña del enfocador, ponme el rotador en tal posición, pero hay otra opción que es shutdown ASIAIR, o sea, apaga la ASIAIR. Si hacemos eso, ya sabéis que toca ir al observatorio y ponerlo en marcha. Ok. Importante detallito que hay que tener en Hombre, y cuenta. tanto. Sí, más allá de eso, no difiere en nada más una sesión de astrofotografía con ASIAIR, ¿eh? No hay ninguna cosa más que hay que tener en cuenta. El tema de la conexión vía IP y no apagar el ASIAIR con la aplicación. Bien, vamos acabando. Funcionamiento de una sesión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente cuando iniciamos una sesión de astrofotografía? Eh, Aquí tenemos nuestra posición. Estamos en casa o estamos en cualquier sitio y tenemos el observatorio, las dos redes. En nuestra casa tenemos un ordenador o una tablet que se conectan en modo cableado o en modo wifi a un router y nuestro router se va a conectar al router del observatorio a través de la VPN. Una vez Vale. estamos dentro del router del observatorio, este router se va a conectar al servidor y el servidor a su vez al telescopio con ASIAIR y el router también se va a conectar al enchufe inteligente que a su vez se va a conectar al telescopio. ¿Mm? Y esto es camino de ida y vuelta. Yo me conecto al servidor, el servidor se va a conectar al ASIAIR y a su vez el ASIAIR al servidor, y yo me voy a conectar al enchufe inteligente y a través de la conexión yo entro y salgo al observatorio utilizando como puente la VPN. Es el esquema básico de lo que ya hemos estado comentando en su momento. Bien, eh, me conecto, bien, esto ahora lo veremos. Me conecto a la SIAIR
y inicio la sesión. Cuando acabo la sesión de astrofotografía, yo apago la SIAIR y la montura, apagando los enchufes correspondientes en la regleta inteligente y ya he terminado. Al día siguiente, cuando quiero traerme las imágenes que he hecho a casa, yo me conecto, o sea, pongo en marcha la SIAIR. Una vez lo he puesto en marcha, yo le apago la cámara para que no esté la cámara en marcha enfriando, porque no hay necesidad de tener la cámara encendida, pero tengo el SIAIR encendido. Vale. En el servidor que tengo, a ver, ¿cómo nos podemos conectar al SIAIR para descargar las fotos? Si no tengo servidor, yo lo que hago es conectarme a la SIAIR creando en Windows un punto de red, una, Sí, una unidad de creo red. una unidad de red y ya está. Entonces me va a pedir las credenciales de la SIAIR, que van a ser su IP y el usuario y la contraseña que tengan en la SIAIR, y automáticamente yo puedo Ah, sí, acceder a la no SIAIR. sabía yo que Asier compartía su disco de esa manera, como una Sí, unidad de sí, sí, red. sí, 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 Pues sí, entonces es muy fácil, ¿no? no necesitas el servidor. Lo que pasa es que a mí no me apetecía, a ver, em, lo que no me apetece es que si se va la luz, a ver, si yo me conecto directamente a la SIAIR, cuando yo descargo, todo el tiempo que tarde en descargar la sesión es tiempo que tengo que estar conectado físicamente a la SIAIR. Si se va la luz, se corta la conexión por la razón que sea, en mitad de una descarga, pues corro el riesgo de perder datos. Cuanto más tiempo esté conectado, más mayor es ese riesgo. ¿No es un riesgo grande? No, pero es un riesgo que está ahí. Entonces, yo tenía un servidor en casa, básicamente muerto de risa. Es que los NAS son caros, entonces por eso te digo Sí, que bueno, a ver, tampoco necesitas un NAS de 4 bahías como el que tengo yo. Con uno que tenga un disco duro, te vale. sí, también Tampoco. habría que mirar porque hay routers, no recuerdo si este permite conectar por Sí, USB discos. puedes conectar por USB discos, sí, Ujú. y podrías usar esos discos Como como copia de servidor. respaldo, sí. Exacto. Yo lo que pasa es que nosotros usamos un servidor porque Ya yo lo tenía un tenías, servidor. claro, hombre, es lo Exacto. mejor. Entonces Mm. le he dado uso. Es, si tenéis la opción, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque tú te conectas al servidor. En el servidor has creado el ASIAIR como un, como una unidad de red, ¿vale? ¿Vale? Entonces, yo cojo la sesión, la muevo al servidor, que es muy rápido, y una vez está en el servidor ya sé que está segura. Pase lo que pase, ahí se queda, se quedan esos datos. Yo ya apago el ASIAIR ya no tiene datos de la sesión y se quedan en el NAS. Yo cuando quiero entro en el NAS, me descargo las fotos y se acabó. Mm, ¿Y para que te hagas cómo copia el NAS de la Asier? ¿Lo copias tú a mano? Sí, bueno, a ver, como si estuvieras en el explorador de Windows Vale, o estuvieras igual. El servidor tiene un administrador de archivos y entonces el ASIAIR, cuando está conectado, es una unidad más. Igual que accedes a las carpetas. En realidad tú en el NAS, este es un NAS de Synology, creas lo que se llama una carpeta de red, vale. ¿vale? Entonces, una vez has creado esa carpeta, tú le dices, cada vez que arranques la sesión, búscame la carpeta de red. Si el ASIAIR está conectado, esa carpeta de red está conectada, y si no, te aparece un iconito como que la carpeta de red está desconectada. Nada más. Entonces, mientras está el ASIAIR conectado, yo eh, tengo acceso a la memoria interna de la SIAIR y si tengo una SIAIR Pro que tiene muy poca memoria y las fotos se guardan en una memoria USB, yo tengo acceso a esa memoria USB, a los dos dispositivos. Entonces, los manejo igual. Son dos dispositivos que son dos carpetas de red que mientras esté el SIAIR alimentado, yo tengo acceso a los mismos. Puedo descargar las imágenes y puedo meterle archivos. Yo tengo, por ejemplo, una carpetita con los encuadres.
o con las imágenes a las que quiero volver en un momento dado, son fotos que he tomado en sesiones en sesiones anteriores. Entonces yo puedo coger archivos, copiarlos a esa carpeta de la SIAIR, de tal manera que cuando arranque la sesión yo puedo acceder a esa imagen que está dentro de su memoria USB o de su memoria interna, sin ningún tipo de problema. Entonces, eh, como el servidor me permitió hacer ese tipo de conexión, la ventaja que tengo con él es que tengo una copia de seguridad. Entonces, nosotros todas las sesiones que hemos estado haciendo las tenemos almacenadas en el servidor. Y luego, una vez están ahí, tú te las descargas cuando te da la gana, pero si tienes un desastre en casa y pierdes la sesión, sabes que los originales se mantienen en el servidor. Está claro, está claro. Es un plus de seguridad. Vale. Acceso a la SIAIR. Yo puedo acceder directamente con su aplicación móvil, con Android, con un iPhone o con una tablet, pero también puedo hacerlo a través de un PC. ¿Vale? Si tengo un Mac de los nuevos, yo me puedo instalar la aplicación de ASIAIR exactamente igual que me la instalo en una tablet o en un móvil y hacerlo funcionar de esa manera. Si es un Mac antiguo o es un PC, tengo que instalar un emulador de aplicaciones que corren en Android en el ordenador. En este caso yo he instalado BlueStacks. ¿Vale? BlueStacks es una aplicación, básicamente se ha popularizado porque tú puedes jugar a juegos de dispositivos móviles en el ordenador utilizando como puente esta aplicación. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me instalo BlueStacks, entro en su página web y me descargo esta si tengo Windows, de todas las posibles opciones de aplicación de BlueStacks para instalarme, tengo que elegir esta. La Nougat no funciona, o a mí por lo menos no me ha funcionado. Pues sin embargo, la PI 64 bits, sin ningún problema. Tú te lo instalas, ya tienes BlueStacks en el ordenador y de manera paralela tú te vas a la página web de ZWO y te bajas a través de Google Drive, importante, me bajo el archivo de la aplicación de ZWO, de la SIAIR. Un archivo con la extensión APK. APK, un binario de Android que puedes Sí, ejecutar en un Android. exacto. Entonces, una vez tengo el BlueStacks instalado y la APK descargada, abro BlueStacks y me voy a buscar, bueno, este es el entorno en el que arranca BlueStacks, ¿vale? Y aquí tengo unos iconitos arriba y a la derecha. Uno de ellos veremos que pone aquí APK y cuando lo marco con el ratón me pone instalar APK. Aprieto, me voy al directorio donde tenga descargada la aplicación de ZWO, la instalo y ya está. Automáticamente me va a aparecer en el menú de aplicaciones instaladas. Te permite crear un acceso directo al ordenador, de tal manera que ya no tienes que abrir BlueStacks y luego darle al icono de ASIAIR. Te crea un icono de ASIAIR en el escritorio, tú le das ahí y él automáticamente abre BlueStacks y arranca la aplicación. Una vez arranco la aplicación, el procedimiento de conexión es el mismo. La primera vez que me conecte, me pedirá la IP, me saldrá esta ventanita, pondré la IP, le daré conectar y ya está. Es muy fácil. Sí. Y una vez entrado, manejo ASIAIR exactamente igual que en la tablet o en el PC. A mí no me gusta, porque, no te explico. Digamos que no guarda los iconos y los menús no guardan la misma proporción en la pantalla de BlueStacks que en la pantalla del teléfono o de la tablet. Entonces, son tonterías mías. Entonces, me manejo más cómodamente en la tablet, pero bueno, tengo esta opción de hacerlo desde el ordenador y ya está. Muy bien.
Entonces, a partir de ahí, el funcionamiento es exactamente el mismo. Bien, vamos acabando. La rutina diaria de una sesión de astrofotografía. Uno, echamos una ojeada al cielo. Para eso tenemos, en nuestro caso, la All Sky. ¿Está despejado? Abrimos la aplicación del techo. Le damos a abrir. En este caso, en nuestro caso es cerrar, porque por lo visto según cuando colocas, deduzco que es así porque a Luis le pasa igual. Según cómo pones el techo, la posición de abierto es cerrado y la de cerrado es abierto. Lo tienes al revés. Sí, yo pensaba que yo había hecho algo mal, pero un día hablando con Luis, Que le pasa no lo sé por qué mismo. le dije, Luis, tío, yo no sé qué me pasa, pero yo para abrir tengo que cerrar y para cerrar tengo que abrir. Y dice, a mí me pasa exactamente igual y no sé por qué. Y yo, pues mira. Entonces, lo que deduzco es que cuando pones un techo plano, pues, digamos que la puerta corredera funciona de manera distinta. Y entonces tienes que, claro, cuando conectas el sensor de lluvia, el sensor de lluvia lo que hace es, tiene un relé incorporado y lo que hace es funcionar como si le dieras al motor con el mando a distancia. Entonces, cuando le cae agua, ese relé aprieta un botón y te cierra el techo. Cuando conectas el sensor de lluvia, lo has de conectar al borne de abierto, o sea, de abrir, porque si no, no funciona. ¿Vale? Entonces, no solo tienes que darle a cerrar para abrir, sino que además el sensor ha de estar conectado al borne de abrir para que pueda cerrar. Para cerrar. Vale, vale. Si alguien no lo entiende, le hago un dibujito. Pero bueno, sí, es curioso. Bien, una vez tengo el techo abierto, me voy a la aplicación del, Del del enchufe enchufe. inteligente Ujú. y conecto la silla y la montura. A ver, yo tengo la montura, a mí me gusta tener la montura conectada al margen de la SIAIR. Es Vale. un cable más, pero yo me quedo más tranquilo. ¿Sí? No es algo que tenga que hacer todo el mundo, si no quiere. Pero yo tengo la montura conectada completamente al margen de la SIAIR y del hub de SV Boni. Entonces, yo conecto las dos cosas, ya está. Y luego ya entraré en la SIAIR y empezar a hacer fotos. Entonces, lo que hablábamos al principio, la conexión, la apertura del techo y ciertas cosas se tienen que hacer en paralelo a la aplicación de ASI porque la aplicación Bueno, de pero ASI no tiene esta no es pero incómodo. Yo creo que no, no, como lo no, pero tienes, está guay. La única pega para mí es que si se te cierra el techo por el sensor de lluvia, así no sabe nada, seguirá. no, no, él sigue a lo suyo, Bueno, por es un supuesto. mal menor, tampoco Sí, es... exacto. No, a ver, muchas veces a nosotros nos ha pasado, oye Manolo, ¿quién cierra el techo hoy? ¿Lo cierras tú? Vale. Y tú te levantas, haces tus tomas de calibración, pam, cierras el techo y ni miras si el otro le ha puesto más fotos a la sesión de las que tocaba y su equipo sigue trabajando. Entonces, sí, el Asiair, él va a lo suyo. Entonces, ese es el inconveniente un poco que tiene ahora mismo el entorno Asiair, que es que hay ciertas cosas. Por eso hablo siempre de remotización y no de Está robotización, claro, está claro. ¿vale? Hay las tomas de calibración, apertura de techo, conexión, todo eso necesita asistencia humana, ¿vale? No es tan sencillo como apretar un botón, como pasa con Nina, y ya lo haces todo, Claro, es ¿vale? que Pero en mi caso acaba la sesión, me copia los ficheros, me cierra todo, aparca, es una gozada. Entonces te puedes levantar cuando quieres. O sea, claro, a realmente ver, yo podría, y es una de las razones por las que nos animamos pusimos el servidor, podríamos, un y creo que esto lo hemos temporizador o comentado, algo, ¿no? sí, o incluso hacerle un script que a cierta hora se conectara a la CI si tiene alimentación y descargara. Pero bueno, No, tampoco no, es pero para algo cerrar que. el techo, que tuvierais ahí un temporizador o algo como un relé Sí, también, no, no, ¡pam! el techo tiene temporizador. Ah, Yo vale, le puedo vale, decir que vale. se cierre a una hora. Sí, 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 sí. Fantástico. Pues entonces ya está. Sí, la misma aplicación del techo Ah, tiene vale, una. vale. Qué Sí, cómodo. sí, y sí, y mira, aquí lo tienes. ¿Lo veis aquí abajo? Sí, sí, Temporizador. sí, sí, sí.
Tú le das aquí y le dices a qué hora quieres que Bueno, abra pues o que entonces ya cierre. está. Eso ya, Sí, bueno, pero insisto, vas en paralelo, no lo controlas desde Asiair. está claro. Y el enchufe inteligente también. Tú el enchufe Pero inteligente le puedes tampoco decir, es algo, vamos, no, chico, que pero tampoco pasa nada. yo el enchufe le puedo decir que se apague, Yo, que esté lo, encendido 11 horas y que se apague. la aplicación más directa para mí es eh, despeja a las 3 de la mañana y tú de 3 a 6 quieres hacer foto. Claro. Con Nina tú eso lo puedes hacer. Tú le pones Y, la sesión, cuando esté despejado, abre su techo, hace la foto y cuando acaba, acabó y cierra. exacto. A Aquí ver, no, aquí tienes que tú empezar ya con el día a de la ver, noche despejada. mm, he estado investigando por ahí. Sí, ¿Existe la posibilidad para los sadomasos que les apetezca sufrir mucho en la vida? Tienes la opción de, tú le retrasar o algo conectas, la... no, tú le conectas a la All Sky, le conectas un sensor de temperatura, un sensor infrarrojo, Sí, ¿eh? ¿vale? Básicamente los CloudWatcher, los detectores de nubes, lo que hacen es tienen un termómetro infrarrojo, Sí. Y porque lo me- que están, tú cuando el cielo se mide la nubla, temperatura del cielo, sí. exacto, es lo único que hacen. Entonces, tú, estos sensores los están comercializados. Eh, Tú conectas ese sensor a la Raspberry Pi y cuando el sensor detecta cierto cambio de temperatura, tú le podrías hacer un script que lo que hiciera fuera cerrarte el techo a través de la Raspberry. Se puede hacer. Otro tema es que ya es, pues eso, si te apetece liarte mucho, pero no es algo imposible de hacer, se puede hacer. Tiene una complicación Sí, añadida. no, pero me Pero, refiero, imagínate que tú detectas que no hay nubes, el techo se abre solo, mm, pero el ASIR no se entera. Entonces tú tendrías no, que no, 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 lanzar exacto, sí, la sí, secuencia y decir, ¿a las 3 va a despejar? Pues a las 3 lánzate la secuencia, suponiendo que el techo te lo va a abrir solo a las 3, imagínate. claro. No, tú lo más No, que podrías hacer es, pues en lugar de tener el sensor, ves el parte del tiempo y ves que, puedes guiándote del parte del inferir, sí. tiempo, tú puedes hacer un plan en ASIAIR para que hazme este objeto de tal hora a tal hora, hazme este otro de tal hora a tal hora. Podrías, Sí, pero es como pero ir muy, muy a ver, arriesgado, sí. de lo que se ha arriesgado, vamos a ver. Aquí estamos hablando de tener un observatorio remoto operado con ASIAIR. Tenemos que asumir que tenemos unas limitaciones que los usuarios de Nina no tienen. Entonces, Bueno, pero te tienes puedes que apañar ¿no? bien, te tienes que buscar Sí, la por eso vida, digo sí. que no puedes pretender, porque si no tienes muchas opciones de frustrarte, no puedes pretender que con ASIAIR hagas el 100% Sería de lo hacer que haces algo con como Nina. lo de los flats, el panel de flat, que Claro, cambie un voltaje, que active no sé qué, ¿sabes? sí, pero los platos al final los tengo que hacer yo. Yo tengo que poner la tapa, Ah, vale, vale, vale. claro, claro. Por eso, opciones de remotizar hacia ir y Nina. Tengo que asumir que tengo unas cosas en uno que no puedo tener en el otro. Si estoy dispuesto a vivir con esas limitaciones, que tampoco es que sean un drama, No, pues yo puedo remotizar hacia ir. está claro, está claro. Pero está claro que yo no puedo decirle todas las noches con la cabeza, me cierras el tubo y me haces los flats que ya están con el panel, que ya tengo yo una rutina de intensidad de luz y de tiempo de exposición ya programada. No, Está yo claro, tengo sus Carlos. datos, yo tengo datos, pero yo tengo que estar ahí y hacerlos. Pero bueno, que ya está, que tampoco es algo así para pegarse un tiro. ¿Mm? Bien, aquí pasaremos rápido porque en realidad esto no tiene relación directa con el ASIAIR. ¿Cómo construimos el observatorio? Bien, nosotros nos enfrentamos a una complejidad interesante. Esto está montado en casa de mi amigo Es Manolo. el nido de pájaro. Exacto. Esto le llamamos el nido del águila por razones evidentes. Arriba a la izquierda, aquí, tenemos de lo que partimos. Mi amigo Manolo se montó un observatorio hace tiempo, hace muchísimos años, y tenía una cúpula. Era un observatorio básicamente manual. Le estamos hablando de hace, creo que me dijo que lo tenía 20 o 30 años hecho. Entonces, él se lo montó en el techo
de una casa que tiene en el campo. Aquí se ve. Esto es el observatorio nuestro. Entonces, lo que hicimos en el proceso constructivo fue adaptar una estructura circular del observatorio original a la convertimos en una estructura rectangular para que el techo el techo corredizo se pudiera deslizar en apertura y cierre eh, sin que estuviera demasiado bailando en el aire, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue tirar una pared desde este lado, aquí se ve, pero el inconveniente que teníamos era que teníamos que salvar este tejadito de una caseta que estaba ya con la vivienda, ¿vale? Entonces tuvimos que levantar el observatorio unos 30 centímetros para que el techo, en su apertura y su cierre, pasara por encima de este techo. La antena de la tele no molesta, pero no molesta para nada. En el horizonte se levanta 1 grado y en ningún momento interfiere en el campo de trabajo. Bien, aquí tenemos unas cuantas fotos del proceso constructivo. Teníamos una cuestión importante y es que el acceso al observatorio es por una especie de, como si fuera una gatera. Es una puerta muy pequeñita, no apta para personas rollizas. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa que tuviéramos que poner en el observatorio que fuera grande, no podía subir por dentro de casa. La tuvimos que subir desde fuera. Entonces, por ejemplo, el techo, que son 2 piezas de panel sándwich unidas, lo que hicimos fue, lo montamos abajo para hacerle todos los agujeros de todos los regles y toda la estructura metálica que lo soportaba. Luego lo desmontamos de nuevo, aquí está desmontadito, y luego lo subíamos con una cuerda desde abajo. Uno se ponía abajo, la escalera la utilizamos para que todo lo que subía, digamos que se deslizara por la escalera y no fuera pegando golpes por la pared. Entonces, y otro arriba, con una cuerda, iba subiendo. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, lo demás fue esto. Aquí se ve la obra sin lucir de la adaptación del círculo, ¿veis? Ya hemos convertido el círculo en un cuadrado y así las guías del techo se mueven por una pared recta y no en el aire. Cada uno adaptará su proceso constructivo a sus circunstancias. Hay quien partirá de cero en un jardín y entonces se lo hará de madera, de ladrillo, de panel sándwich. Hay 1000 soluciones para resolver el problema, incluso casetas de jardín prefabricadas y adaptadas para este fin. Lo bueno que tiene esa altura es que libras las farolas, por ejemplo, de la zona, ¿no? Por la altura. Sí. Y luego, a ver, aquí se ve, estos son unos pinos que tenemos, nosotros tenemos aquí 2 obstrucciones, este ciprés que está en el oeste y estos pinos de aquí que están en el este. Entonces, el estar pues unos 6-7 metros más altos que el suelo nos permite que los pinos estos que son muy altos nos están quitando Menos cielo, sí. sí, bueno, 30 grados de cielo, ¿vale? Entonces no está mal. Si estuviéramos más abajo tendríamos un serio problema, sobre todo para los objetos del este, le hace Orión y compañía. Vale. La columna. ¿Puedo montar un equipo remotizado en un trípode? Sí, sin ningún problema. Pero sí que es verdad que para moverse más cómodamente en el entorno reducido, que es un observatorio astronómico, una columna me va a permitir tener más espacio para moverme, sobre todo cuando haga mantenimiento, ¿vale? Además, la ventaja de la columna es que tiene una rigidez que no tiene el trípode, y si en un momento dado voy a entrar en el observatorio, el problema del trípode además es que es más sencillo que le pegue una patada y mueva todo. Con una columna eso no va a ocurrir.
Nosotros elegimos tubo de hierro, tal cual, de 200, de 20 centímetros de diámetro y 5 milímetros de grosor. Compramos las piezas y un herrero del pueblo nos lo montó en base a los requerimientos que le pedimos. El diseño de la columna es del compañero Carlos Tarifa, que nos pasó los planos de su columna y nosotros lo hemos copiado, tal cual. ¿Mm? Le agradecemos mucho el trabajo que nos ahorró. Y ya, bueno, en estas fotos se ve un poco el proceso de montaje, eh, bien tanto en el herrero como arriba. Las subimos a piezas y las subimos también por el mismo procedimiento que el techo. La columna pesa. Está cogida con taco químico al techo y no se mueve nada. ¿Mm? Y ya está. Pues muy Aquí, bien, mano. aquí tenemos, estos somos los Los dos, artistas de... ahí estamos, ahí estamos. A la izquierda en pleno lío, ahí en el nido del águila, y así es como nos ha quedado el pisito. Pues el pisito ha quedado muy bien, la verdad. Y te quería preguntar, porque no he visto que habéis puesto ni faldones ni nada, o no sé si lo habéis hecho al final En el techo, en sí, el techo. Habéis puesto faldones, sí, ¿no? Vale. sí. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Hay un faldón que está atornillado al lateral del techo y luego hemos puesto unos felpuditos. Para que eh, limpien los raíles, ¿no? no, sobre todo es para que no entre la mierda. Es que, a Ah, ver, ahí en cualquier observatorio está expuesto a la intemperie, pero este que está alto más todavía. Entonces, lo que he comentado en un momento, nos entraba polen del pino, porque tenemos los pinos encima. Entonces, estos felpuditos, sobre todo los días de poniente en invierno, impiden que te meta polvo, vamos, impide que se te meta polvo, no, te limita en gran parte la entrada de polvo, de hojas o de lo que sea. Entonces hay un faldoncito por el tema del agua sobre todo y hay unos felpudos a los dos lados del carril por el tema de que no se llene de suciedad el observatorio. muy bien, Carlos. Impresionante lo que has montado. Sí, Así es, remoto. estamos muy contentos, Ujú. pero muy contentos. Y esto viene un poco por casualidad, ¿eh? Ah, cuando no salió la primera opción que teníamos con el tema de remotizar un observatorio, yo iba muy con cierta frecuencia a casa de Manolo y estando ahí le digo, oye Manolo, ¿qué tal si nos remotizamos? Pero no quiero Y cambiar de Asier. ¿Qué podemos exacto, hacer? Pues, sí, 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 pues muy, muy sí, bien apañado y además me sorprende lo fácil que es con Asier, porque poner la IP y poco más. Es que no sí, tiene lo complicado, yo creo que es la VPN y tener el router para configurarlo, pero por lo demás sí, yo lo veo muy bien. sí, en realidad si lo miras bien, Ujú. las, digamos que las dificultades de la instalación no difieren mucho entre un observatorio operado con Nina y un observatorio operado con ASIAIR. Al final necesitas una VPN, necesitas un router, tienes que configurar el acceso remoto de una manera o de otra, pero una vez tienes eso resuelto, ya está. Sí, bueno, lo complicado es que, pues al final necesitas hacer escritorio remoto a un Sí, Windows que con su usuario y su contraseña y todas las dificultades que tiene un Windows, ¿no? Pero ya, pero yo no, yo eso no sé lo que es. Yo no hago escritorio remoto por eso lo ni digo, tú tienes una tal, ¿no? aplicación que es Y ya está. propietaria y tú la ejecutas desde cualquier lado. Sí, Entonces sí, todo eso te lo evitas. Con lo cual, y no sales de tu entorno, ¿no? Y no es como que tengas otro sistema operativo. nada. Es, bueno, muy bien. Pues nada, Carlos, muchas gracias por la información. Seguramente, sí, pienso que la parte de VPN a lo mejor
puede ser una laguna para los que hayan visto este vídeo, pero insisto en que hay mucha información sobre cómo poner en marcha una VPN como Sí, Telescale. Asegúrate de que el router que vayas a utilizar para el observatorio pues tenga, por ejemplo, una aplicación ya instalada, como en el caso del que ha usado Carlos, que tiene el Tailscale, Zero Tier ya directamente, y te evita muchos quebraderos de cabeza, mucha confusión con el tema de los menús. Parte importante también es que el que no tengas bloqueado el acceso desde tu router digamos, de casa, mm, el de telefonía, ¿no? Porque no todos, Carlos, no todos tienen los puertos abiertos de base, hay excepciones. sí, pero bueno, eso si tienes, si tienes problemas de ese estilo, es tan sencillo como puedes llamas a tu operador, le dices que te abra Exacto. los puertos y ya está. Mira, el tema de la VPN no hay que tenerle miedo. O sea, yo, y tú lo sabes, Raúl, yo no tenía ni puñetera idea y te planteé un montón de preguntas, pero en muchos casos me tocó pues buscarme la vida mirando en internet. Que no dé miedo, porque es que además esta es la parte bonita de todo esto. O sea, aprendes a hacer algo que no sabes y no es una cosa difícil. No estamos hablando de lanzar un satélite a Marte. Entonces, se puede hacer, no tengáis miedo. Y en un momento dado, si hay dudas, se plantea a través del canal las preguntas que se tengan y las resolveremos sin ningún tipo de Sí, problema. yo te diría Pero que no que dé miedo. en mi experiencia es que a veces no sabes por qué no conecta o a veces no sabes si hay un router intermedio o porque hay un extensor de wifi que te está haciendo la puñeta o resulta que no sabes por qué te bloquea esta VPN el acceso por la razón que sea, por los protocolos que utiliza y no te funciona bien. Pero como hay alternativas, es ir probando una u otra, Sí, como tú hiciste, lo que hice yo, ir exactamente. Tal probando cual. hasta que al final una funcione. Muy bien, pues muchas gracias, don Carlos. Y a ti, pues ya sabes, Astrocitas está aquí para tratar temas interesantes de nuestra afición, difíciles también por otra parte, pero bueno, también necesitamos información como la que nos trae Carlos para después bichear uno mismo y tratar de poder montar un observatorio remoto como el nido del águila que han montado Manolo y Carlos. Que lo disfruten mucho. En ello Muchas estamos. gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.